Si en aquel momento alguien se me hubiera acercado y dicho, prepárate, quienes más amas te van a traicionar, aquellos en quienes confías sin dudar, de quienes menos lo esperas, serán los primeros en herirte. Me habría reído. Habría dicho que la gente tiene mucha imaginación, que no hay que ver tantas series, que yo vivo en la realidad, no en una novela barata. En ese momento, mi vida me parecía tan estable como una casa antigua, probada por el tiempo, sin tormentas, sin sobresaltos, solo una rutina tranquila, cálida, normal. Llevábamos 21 años juntos. No era un matrimonio perfecto, pero ¿quién cree en eso? Teníamos nuestras manías, nuestras bromas, nuestros pequeños rituales. Él había abierto un taller, lo soñaba desde antes de casarnos, trabajaba con las manos, fabricaba muebles, aprendía a tener paciencia, empezó a ganar de forma estable. Yo llevaba clientes online, textos, artículos publicitarios, blogs, autónoma, dueña de mi tiempo, mi escritorio en el alféizar, el café en mi taza favorita, el gato al lado, sobre la manta. Nuestro hijo había entrado en la universidad, se fue a otra ciudad, pero escribía cada noche. Decía que nos quería, que nos echaba de menos. Desayunábamos juntos, no todos los días, pero lo bastante como para que se convirtiera en algo nuestro. Los fines de semana íbamos a nuestra casa en Castilla, plantábamos cosas, hacíamos mermelada, discutíamos por el rastrillo y luego nos reconciliábamos bajo el peral. En verano, pesca. En otoño, manzanas. En primavera, una nueva valla. En invierno, mantas, películas y el viejo calefactor. Sí, discutíamos, por la nata, por quién no lavó los platos, por las servilletas olvidadas, la taza rota, el grifo que goteaba. Pero eso no eran discusiones, era vida. Él sabía que me encantaba la mermelada de albaricoque sin hueso. Yo sabía que no soportaba el olor a canela. Siempre me ponía una taza de café cuando me sentaba al portátil. Yo le planchaba las camisas los domingos por la noche para que el lunes no empezara con caos. No organizábamos cenas románticas, no nos regalábamos globos ni ramos, pero estábamos cerca, y eso parecía suficiente, hasta que, en ese paisaje tranquilo, un poco desteñido, donde todo estaba en su sitio, entró ella. Mi hermana, Carmela, 8 años menor, la cabeza en las nubes, la chispa en los ojos. Un día en Málaga, otro en Valencia, a veces en pareja, otras en búsqueda, un día trabajando, otro día despedida, otro empezando una nueva vida. Llevaba años acostumbrada a sus llamadas inesperadas y sus historias raras. Era una niña eterna, un poco escandalosa, algo irresponsable, pero buena. Siempre sentí que yo era su hermana mayor, su apoyo, aquella a quien podía acudir si todo se venía abajo. Cuando llamó, su voz sonaba cansada. Hola, ¿estás en casa? Necesito desconectar. ¿Puedo ir? Un par de días, solo dormir, estar callada. ¿Cómo iba a decirle que no? Es mi hermana. ¿A dónde más iba a ir? Llegó por la tarde, 2 maletas, una sonrisa. El perfume que usaba a los 19. «Menuda casa tenéis, parece de revista», dijo al entrar al recibidor. «Qué bonito todo. Yo solo unos días, no os preocupéis. Luego iré a casa de una amiga o con un conocido. No os molestaré mucho». Nos abrazamos. Yo sonreía. Mi marido trajo vino. Nos sentamos a la mesa, charlamos, recordamos la infancia. Ella bromeaba con nosotros, nos elogiaba, lanzaba cumplidos. Hasta mi marido, que suele ser reservado, se animó. Contó sobre sus encargos, sus clientes. Carmela escuchaba, se reía, abría mucho los ojos. Luego dijo: «No me habías dicho que tu marido era tan talentoso. De verdad, se le ve confiado, enfocado. Da gusto ver parejas así. Por vosotros, brindamos». Y el vino me supo
un poco amargo. A la mañana siguiente se levantó antes que yo. Me despertó el olor a café y pan tostado. En la cocina, Carmela, con mi bata, tarareando algo mientras removía los huevos. Estaba colgada ahí, dijo sobre la bata. Tan suave. ¿Puedo quedarme con ella un rato? Claro que sí, es mi hermana. Lo que no sabía entonces era que algo ya había entrado en la casa, algo que no rompe ni grita, algo que simplemente sonríe. Y poco a poco empieza a desplazarte de tu propia vida, una irrupción inesperada. Carmela llegó de repente, como siempre, sin avisar, sin plan, sin explicaciones. Simplemente llamó y dijo que ya estaba en camino. Era muy propio de ella, no dar detalles, no concretar, no pensar a largo plazo. Vivía de la emoción, del impulso, del ¿y por qué no? Hacía más de un año que no nos veíamos. En ese tiempo me había desacostumbrado a sus tormentas, a las quejas eternas, a las lágrimas, a los entusiasmos desbordados, a los dramas. Siempre tenía algo mal. La despedían, la dejaban, la engañaban, la traicionaban. Cada nueva historia empezaba con un «esta vez será distinto» y acababa igual. Una taza rota, una maleta y ese mismo suspiro cansado. Otra vez no ha funcionado. Ella misma lo llamaba otra puesta a cero. Lo decía con ligereza, como si no hablara de una vida que se desmoronaba, sino de cambiarse el peinado. Perdí la cuenta de cuántas puestas a cero había tenido en los últimos 10 años. 5, 10, 20, cada vez. Un nuevo sitio, nuevas caras, un nuevo novio, un nuevo voy a empezar de cero. 8 años menor que yo. Guapa, segura de sí misma, con un habla rápida y ese brillo en los ojos que fácilmente se confunde con carisma. Siempre era ruidosa y divertida y agotadora. Tenía demasiada vida dentro, de esa que no sabía canalizar. Iba de ciudad en ciudad, Valencia, Málaga, Zaragoza, luego viviendo con un chico, luego en el piso de una compañera. Ninguna relación le duraba hasta otoño. Los trabajos, un par de meses. Yo no estoy hecha para la rutina. Repetía como si fuera excusa, defensa y mantra al mismo tiempo. Cuando llamó, su voz era distinta, ni caprichosa ni histérica. Sonaba cansada, como si el fuego que siempre ardía dentro de ella por fin se hubiera apagado. ¿Puedo ir a tu casa un par de días? Solo desconectar, tirarme en el sofá, poner la cabeza en orden. No lo pensé ni un segundo. Por supuesto, es mi hermana, de sangre. Compartimos infancia, fotos en álbumes, heridas comunes, la misma madre. Aunque seamos tan distintas, siempre he sentido que era mi responsabilidad. Como si ella fuese una parte inacabada de mí, una lección no aprendida por la que yo tenía que responder. Llegó por la tarde, como si viniera solo a tomar un café, con una cazadora ligera, una maleta llamativa con ruedas y ese perfume suyo tan empalagoso, dulce, juvenil, la sonrisa descarada, los ojos brillantes, como si no estuviera cansada en absoluto. «Madre mía, ¿cómo vivís? Parece sacado de una revista de decoración», dijo en cuanto cruzó el umbral, y su mirada recorrió el recibidor, el armario, el espejo. No con admiración, con evaluación. Solo estaré unos días. Luego me iré a casa de una amiga en la sierra. O con un conocido. No os preocupéis, no quiero molestaros. Nos abrazamos. Y en ese momento sentí algo raro, como si una corriente de aire helado hubiera entrado en casa. Agradable por fuera, pero que descoloca todo por dentro. Ella era ese viento que arrasa con lo que toca. Puse la mesa. Cenamos pasta, bebimos vino blanco, nos reímos. Incluso mi marido, que suele ser callado, agotado después del trabajo, estaba animado. Contó cosas sobre sus clientes, su taller.
Carmela escuchaba con una atención que no le era habitual. Asentía, preguntaba por los encargos, elogiaba sus proyectos, se reía fuerte, generosa, y todo el tiempo lo rozaba con la mano, como si fuera sin querer. «Vaya, hermanita, no sabía que tenías un marido tan emprendedor. Mis respetos», dijo, levantando la copa. Yo sonreí con una mueca. «No es solo emprendedor, es de oro». «Entonces brindemos por los maridos de oro», guiñó un ojo. Brindamos. Y sentí que el vino me quemaba un poco la garganta. Algo dentro se revolvió, pero me encogí de hombros. Solo era el cansancio, las emociones, la llegada de mi hermana, nada más. Al día siguiente se levantó antes que yo. Me despertó el olor a café y pan tostado, un aroma que normalmente me daba paz, pero ese día me resultó ajeno. En la cocina, Carmela, con mi bata, pelo recogido en coleta, los labios pintados. Tarareaba mientras daba vuelta a la tortilla, como si fuera ella la dueña de casa. «¿Y tú por qué llevas mi bata?», pregunté intentando sonar casual. «Es tan suave», respondió sin girarse. «La encontré en el perchero. Espero que no te moleste». «Claro que no», dije. Pero por dentro algo se tensó. Ese día estuvo hiperactiva, como una abeja. Fregó el suelo, limpió los espejos, regó las plantas. «Vives como una reina, hermana», dijo por la noche, tumbada en el sofá con una copa de vino. «Todo tan perfecto. Ojalá tuviera una vida así», pensé. «Qué bien, ha madurado, está tranquila». A lo mejor esta vez sí lo consigue. Incluso sonreí, hasta que vi cómo miraba su sillón, su taza de café, la foto donde salíamos con nuestro hijo. Detalles, insignificantes, pero raros. Hielo bajo los pies. Las primeras señales las pasé por alto, o, siendo sincera, las ignoré. Tenía pensamientos, pero los espantaba yo misma. «No quiero. No ahora. No puede ser. Es solo cansancio. Solo una coincidencia. Solo la vida». Empezó a llegar más tarde, más de lo habitual. Al principio poco. Media hora, una hora. Luego, cada vez más. Las explicaciones eran lógicas. Clientes, encargos urgentes, problemas con proveedores. Yo asentía, como siempre. Claro, los clientes. Claro, el trabajo. Siempre fue un currante, y eso me hacía sentir orgullosa. Se lo decía a mis amigas. «El mío no es de los que se tocan la barriga». Y lo creía. Y luego llegó el silencio. No fue de golpe. Se deslizó como esa niebla que al principio parece bonita y luego no te deja respirar. Antes me lo contaba todo. Con quién se reunía, cómo discutía con el jefe de obra, cómo llevó una encimera nueva en la furgoneta. Su voz llenaba la cocina y yo adoraba ese sonido. Cansado, pero lleno de vida. Ahora solo decía una palabra: cansado, y silencio. Se encerraba en sí mismo, se volvía distante, contenido, como alguien que teme ser descubierto. A veces le cazaba una mirada y no lo reconocía. Era mi marido, sí, pero al mismo tiempo un desconocido. Yo me repetía que todo estaba bien, la primavera, el estrés. Los hombres no hablan de sentimientos, se lo guardan todo, siempre ha sido así, así les enseñaron. Pero entonces apareció el móvil, esa cajita negra donde de pronto vivía la inquietud. Siempre lo dejaba boca arriba. Nunca me fijé, nunca miré, nunca pregunté. Teníamos confianza, o eso creía yo. Ahora el móvil siempre estaba boca abajo, en la cocina, en el dormitorio, en el salón, siempre. Incluso se lo llevaba al baño cuando se duchaba, 1, 2, 10 veces. Lo noté. Y un día le pregunté: «¿Por qué ahora dejas el móvil boca abajo?». Se encogió de hombros. «No sé. Costumbre». Al día siguiente, la contraseña ya no funcionaba. Cuando lo mencioné en voz baja, me lanzó una mirada cargada de irritación.
una que antes nunca me había dirigido. ¿No confías en mí? ¿En serio? ¿Ahora vas a hacer de inspectora? Le dije que no era eso, solo que me parecía raro. No quiso escucharme. Se giró sin más. Desde aquella noche se alzó un muro entre nosotros, invisible, pero denso. No era agresividad, era peor, frialdad, silencio, una distancia que no se podía explicar. Sentía que me convertía poco a poco en parte del decorado, en rutina, en la mujer con la que se convive, pero no se vive. El silencio se hacía largo. Cada pequeño gesto, una mirada, un suspiro, un movimiento, parecía crujir por dentro. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que ella seguía ahí. Carmela, mi hermana, la que aún no se había ido. La que ya casi no hablaba de esa amiga con casa en la sierra, ni de ese chico de otra ciudad. Ahora apenas salía de casa. Decía que necesitaba recuperarse, que aquí todo era tranquilo, acogedor, que nosotros éramos una pareja de verdad, que estaba aprendiendo de nosotros cómo son las relaciones sanas. Yo intentaba no alterarme. Me repetía, no exageres, es solo tu hermana. Pero cada vez más veía escenas extrañas. Una noche entré en la cocina, sin hacer ruido, descalza. No me oyeron, y vi que él estaba demasiado cerca de ella. Demasiado. Le decía algo, sonreía, y ella reía, como en la adolescencia, alto, con coqueteo, y de pronto su mano, ligera, casi imperceptible, le rozó la espalda. No como cuñado, no como familia, como hombre. Me quedé paralizada. Me agarré al marco de la puerta como si fuera un salvavidas. El mundo se congeló, el aire se volvió espeso. Él me vio primero. Se sobresaltó, se apartó. Carmela giró la cabeza un segundo después y, como si tuviera guión, se echó a reír. ¡Ay, hermana! Que me ha quitado un mosquito. Con las mosquitas que hay aquí es un horror. Sonreí, automáticamente, como si el cuerpo hubiera reaccionado por sí solo. Dije que hacía calor en el salón y me fui. Por dentro, todo quedó en silencio, como si estuviera de pie sobre hielo, con agua corriendo debajo, frío, vacío, y en el fondo, ese hielo ya empezaba a romperse. No sabía exactamente qué estaba ocurriendo, pero sabía que ya no era imaginación, ni un malentendido. Ni me pareció. Había algo entre ellos. Tal vez aún no había pasado, pero ya había empezado, cada día. Miradas que duraban demasiado, silencios incómodos, conversaciones en voz baja tras las paredes. Y fue esa noche, tumbada en la oscuridad, cuando por primera vez no pude dormir, porque algo dentro de mí murmuraba, ya no estás a salvo, estás sobre hielo y se está quebrando. Explosión. Habían pasado 3 semanas largas, pegajosas, espesas, semanas en las que el tiempo parecía haber perdido forma. La casa, que antes era un refugio, de pronto se volvió ajena. El aire se había vuelto denso, pesado, como justo antes de una tormenta. Cada crujido, cada suspiro, cada mirada parecía una señal. Los observaba. Escuchaba sus silencios, sus movimientos, sus risas, sus pasos. Entre ellos había nacido una melodía secreta, apenas audible, pero constante. Yo no conocía sus notas, pero mi cuerpo respondía como si fuera una alarma. Intentaba no verlo. Me mantenía ocupada hasta caer rendida. Trabajaba más, aceptaba proyectos nuevos, salía a comprar cosas que no necesitaba con tal de no volver temprano a casa. Pero, cuanto más me escapaba, más fuerte era el silencio entre nosotros, un silencio que hacía vibrar las paredes. Aquel día llovía, una lluvia fina, molesta, de otoño, de esa que no cae, sino que se burla. El asfalto brillaba, los faroles se reflejaban en los charcos, los coches pasaban a toda velocidad,
y yo solo pensaba en llegar a casa, tomar un café, acurrucarme con la manta. Casi giro hacia el supermercado, pan, leche, algo para la cena. Pero me detuve. ¿Para qué? Si en casa ya hay de todo, pensé, y seguí recto. Esa decisión lo cambió todo. La casa me recibió con un silencio extraño, no el acogedor de las tardes tranquilas, sino un silencio hueco. Hasta el tic-tac del reloj sonaba apagado, como si temiera hacer ruido. Me quité el abrigo, dejé el paraguas en la esquina, oí cómo las gotas caían lentamente sobre el suelo de grés. Y de repente, un sonido, una risa, baja, contenida, de mujer, no la mía. Me quedé inmóvil. La risa venía del dormitorio, de nuestro dormitorio. La puerta estaba entreabierta, justo un palmo, desde dentro. Un susurro, una respiración, un crujido de sábanas. Me acerqué, un paso, otro. El corazón me golpeaba en la garganta, en las sienes, en las yemas de los dedos. Todo en mí gritaba, no vayas, da la vuelta, márchate. Pero seguí andando, y entonces lo oí. Un beso, ese sonido inconfundible, húmedo, íntimo. El tiempo se detuvo. El mundo se redujo a esa rendija de luz bajo la puerta. Me quedé de pie con el paraguas en la mano, sin respirar. Las gotas de lluvia caían lentamente de mi abrigo al suelo. En algún lugar, el tic-tac se hacía más fuerte, como si el tiempo mismo dijera, mira, es ahora cuando tu vida se derrumba. Toqué la puerta, suavemente. Una sola vez, y cayó un silencio absoluto, tan denso que podía oír mi propio pulso, pasos, el crujido de la cama, una pausa, más pasos. La puerta se abrió. Él estaba allí, colorado, sudoroso, con el pelo revuelto, los ojos huidizos, la respiración descontrolada. La voz temblaba pero intentaba mantener el tipo. ¿Tú ya has llegado? Detrás de él vi una sombra, y luego a ella, mi hermana, con su camisa, el pelo suelto, las piernas desnudas, la mirada limpia de toda culpa. Recuerdo cómo me agarré al marco de la puerta para no caer, cómo el paraguas se me escurrió de los dedos, golpeó el suelo con un sonido sordo, y el agua se derramó en manchas oscuras, cómo el corazón se detuvo por un instante, breve, pero mortal. La mente no entendía. Los ojos veían, pero el cerebro se negaba a aceptarlo. Carmela, susurré, ¿tú qué estás haciendo? Ella no respondió, solo desvió la mirada como si yo fuera una extraña. Él habló primero. La voz era plana, fría, sin emoción, como si leyera un guión. No hagas escenas. Esto se acabó hace tiempo. Nosotros nos queremos. Tienes que aceptarlo. 6 palabras, simples, cotidianas, pero cayeron como un puñal bajo las costillas. No grité, no lloré, solo me quedé ahí. Quizá él siguió hablando, quizá ella intentó justificarse, pero ya no oía nada, solo un zumbido agudo, como tras una explosión. Todo se volvía borroso. Los bordes del mundo temblaban, veía sus bocas moverse, formar palabras, pero no había sonido, nada, solo silencio. Frente a mí, una escena, hombre, mujer, traición, como si alguien hubiera apagado la luz de toda la casa y dejado un solo foco, iluminándolos a ellos. Estaban juntos, hombro con hombro, y yo enfrente, como espectadora de una obra para la que nunca pedí entrada. Y luego, el silencio, tan absoluto que podía oír cómo se rompía el aire, como si la casa misma contuviera la respiración, y algo en mí hizo clic, un sonido leve, frágil, como el hielo que se quiebra bajo tus pies, y supe que ya no había vuelta atrás. Divorcio y papeles. A la mañana siguiente me desperté temprano, demasiado temprano. Aún estaba oscuro en la habitación, las cortinas se movían con la corriente, y fuera llovía con esa calma que parece no tener fin. La cabeza me pesaba, los párpados también,
como después de una noche sin descanso, como si hubiera llorado toda la noche, pero no había lágrimas, ni por la noche ni por la mañana. Solo quedaba una sensación de vacío, un vacío frío, claro, casi sobrio, como tras una operación con anestesia. Todo ha sido cortado, cosido, pero todavía no sientes el dolor, solo ese hueco dentro. Él dormía en otra habitación, o tal vez no, tal vez se había ido con ella. No lo comprobé, me daba igual, no quería saber dónde estaba. Por primera vez en 21 años no quería saber dónde estaba mi marido. Me levanté, puse la cafetera, preparé una taza con hojas de té en porcelana. No sentí nada, ni sabor, ni olor, ni el cansancio habitual de las mañanas, solo movimiento, automático. Luego me senté a la mesa y encendí el portátil. Abrí esa carpeta, la carpeta que había llevado durante años, 10 años de vida, clasificados por subcarpetas, hipoteca, reforma, recibos, contratos, fotos del almacén de materiales, capturas de transferencias. Cada compra estaba allí, desde las puertas interiores hasta los estantes del baño. Incluso encontré el ticket de esa lámpara que él decía que era demasiado brillante, y la transferencia desde mi cuenta para el mobiliario de cocina, incluso el recibo del electricista que vino a arreglar el cuadro de luces. Él siempre se reía de mí. Pareces una archivera, lo guardas todo, como si fueras a hacer una tesis sobre cómo sobrevivir en pareja. Yo también me reía, y ahora entendía, no eran solo papeles, era mi escudo, mi espada, mi oportunidad. 2 días después estaba sentada en el despacho del abogado, un hombre de unos 45 años, con chaqueta oscura y una carpeta fina entre las manos. No hizo preguntas innecesarias, solo asentía, escuchaba, revisaba archivos, tomaba notas. En su mirada no había lástima, solo atención profesional. Cuando terminé, dijo: «Tienes una posición fuerte, todo está documentado. Él no podrá demostrar ni aportación económica ni inversión. Lo tenemos todo a favor». Yo solo asentí. No sentí alivio ni victoria, solo otro paso, pequeño, frío, pero mío. Una semana después llegó la notificación. Mi marido había presentado la demanda de divorcio. Quería parecer el que tomaba la iniciativa. Tal vez pensaba que así salvaría la imagen, o que le daría ventaja emocional. Me llamó. La voz era plana, como si hablara del tiempo. «Así será más rápido. Total, ya está decidido. Somos adultos, nada de dramas. Lo de Carmela va en serio, la quiero». Yo guardé silencio. Luego pregunté en voz baja: «¿Y el piso?». «Bueno, es de los dos, ¿no? Ya sabes, somos familia. Hemos vivido muchos años juntos. No es una traición, es simplemente un nuevo amor», dijo con el mismo tono con el que solía felicitarme por mi cumpleaños. No grité, no lloré, no supliqué, solo dije: «Perfecto. Entonces nos vemos en el juzgado». La vista se fijó para dentro de un mes. Me presenté con traje negro, mi abogado y mi carpeta. Él llegó con una camisa arrugada y cara de no saber muy bien qué hacía allí. Dijo: «¿Y si lo arreglamos por las buenas?». No respondí. Carmela no apareció a ninguna sesión, tal vez por vergüenza, tal vez porque simplemente le daba igual. Él intentó presionar, dijo que no tenía dónde vivir, que lo estaba echando, que lo había dado todo por esta familia, que yo lo decidí todo sin él. Decía frases dignas de telenovela, pero no de un juicio. Los papeles hablaban por mí. El piso lo compré antes del matrimonio. El dinero era mío. La reforma la pagué yo. Las pruebas estaban conmigo. Los testigos, mis padres, antiguos compañeros de trabajo, incluso uno de los obreros que puso el alicatado. Guardé su número y testificó bajo juramento. Se sorprendió, pero no se negó.
Fuiste la clienta más educada en 20 años, dijo. Si puedo ayudar, lo haré. El juicio duró casi un mes. Él intentó alargarlo, trajo facturas falsas, pidió aplazamientos, dijo que había perdido documentos, pero yo lo tenía todo. Cada recibo, cada transferencia, cada firma. Cuando la jueza leyó la sentencia, no sentí euforia. No hubo fuegos artificiales ni música triunfal, solo una respiración profunda y tranquila, como si me hubiera sumergido y por fin saliera a la superficie. Y entendí, puedo respirar. El piso es mío. Decisión firme, sin opción de apelación. Él no esperó a la copia del fallo. Solo se levantó, bajó la mirada y salió sin decir nada. No lo seguí con la mirada. No me apetecía. Se fue. Con ella. Con su nuevo amor. Y yo me quedé, sola, en un piso que olía a café y a libertad. En un piso donde por primera vez en mucho tiempo no había mentiras, donde no hacía falta fingir, donde al fin podía respirar a pleno pulmón y sentirme en casa. La familia en contra. Ingenuamente creí que eso era todo, que una traición es como una enfermedad. Sucede, la pasas, te vendan el alma y sigues adelante, que después de que te clavan un puñal en la espalda, claro que te levantas, te sacudes, y ya nadie más podrá hacerte daño así. Me equivoqué, porque después de mi marido y mi hermana vino otro golpe, de quien más esperaba apoyo, o al menos silencio. Me traicionó mi madre, no de frente, no con gritos, sino como solo los cercanos saben hacerlo, con reproches, con chantajes emocionales, con esas frases que se te clavan en la piel durante años. Me llamó 2 días después del juicio. Su voz sonaba dulzona, como siempre que quería arreglar las cosas. Ya conocía ese tono. Siempre traía detrás presión, una orden envuelta en susurros. «Es tu hermana. Ella no te ha hecho nada malo», empezó, sin ni siquiera saludar. Su voz sonaba casi ofendida, como si yo fuera una hija caprichosa y no una mujer traicionada. Simplemente pasó una casualidad. Tú siempre fuiste fuerte. ¿Por qué no puedes perdonar? Ella tiene toda la vida por delante y tú ya has vivido lo tuyo. Me quedé inmóvil, no porque no lo esperara, sino porque, en el fondo, todavía albergaba una pequeña esperanza de que esta vez, solo esta vez, estuviera de mi lado. Pero no, lo de siempre, no compasión, no apoyo, ni siquiera un «¿cómo estás?». Solo el reproche de siempre: sé lista, sé mejor, cede, calla, no exageres. Yo guardé silencio, ni siquiera apreté los labios. Solo escuchaba, como si en otra habitación alguien hubiera puesto un disco viejo que sonaba en bucle. Lo mismo de siempre. Tú eres la mayor. Tú tienes que entender. Tú tienes que ser más sabia. Mamá, dije en voz baja, casi susurrando. Ella se quedó con mi marido. No fue una casualidad, no fue un error. Fue una traición, fría, calculada, sin remordimientos. ¿Y qué?, respondió con un tono cansado, casi molesto, antes de volver a apretar. Ahora son felices. ¿Por qué quieres destruir su amor? ¿Por qué te empeñas en vengarte? ¿Te hace sentir mejor? Colgué, sin rabia, sin gritos, solo apreté el botón, como quien pone un punto final al párrafo. Esa noche, ya tarde, le escribí a mi padre, corto, casi formal. Por favor, no me llaméis, no quiero hablar ni contigo ni con ella. No pido que estéis de mi lado, solo os pido que me dejéis en paz. No contestó, pero más tarde recibí un audio de mi madre. 3 minutos. Al principio no quería escucharlo, pero lo hice. ¿Vas a quedarte completamente sola ahora?, empezaba con tono compasivo, casi triste, pero poco a poco se volvía más áspero. ¿Vas a borrar a toda la familia? ¿A todos? ¿Y quién estará contigo cuando seas mayor? ¿Quién te llevará un vaso de agua? Es tu hermana. Tú eres la mayor.
Tú eres el ejemplo. Después te vas a arrepentir. Lo entenderás cuando sea demasiado tarde. Y de repente lo vi claro. No eran solo palabras, eran patrones, ladrillos con los que construyeron todos los muros de mi vida. Y yo viví detrás de ellos, encogida. Tú debes, tú lo entiendes, tú eres la sabia, tú eres fuerte, tú eres mujer, así que aguanta. ¿Cuántos años me lo repitieron? ¿Cuántas veces me tragué el dolor porque no era el momento? ¿Cuántas veces perdoné porque era lo correcto? Abrí la agenda de contactos, las manos no me temblaban, solo iba pulsando, eliminar, a mi madre, a mi padre, a mi hermana, a los primos, al chat familiar, a la carpeta de fotos de la infancia, nada de pero somos familia, nada de sé buena, nada de comidas de domingo, hablando de cómo la vida es así. Se acabó. Me quedé sola, de verdad, sin parientes, sin apoyo, sin felicitaciones en fechas señaladas, pero por primera vez sin mentiras, sin esa culpa impuesta que me colgaron desde niña, sin la obligación de ser la buena, la correcta, la comprensiva. Puse música, fuerte, esa que no le gustaba a mi ex, la que era demasiado ruidosa, demasiado de niñas, demasiado tonta. Bailé por el salón descalza, con una taza en la mano. Me reí, por primera vez en mucho tiempo, de verdad, y entendí algo, que a veces la soledad no es un castigo, es una liberación, silenciosa, firme, madura, una en la que no estás sola, estás por fin contigo misma. Un nuevo capítulo. Se llamaba Alejandro, tenía 5 años más que yo. Reservado, tranquilo, con ese tipo de seguridad masculina poco común que no necesita alzar la voz. Nunca era el primero en hablar, pero cuando escuchaba, lo hacía de verdad, no juzgaba. No interrumpía, no presionaba. Lo encontré por recomendación de una amiga, simplemente como abogado. Necesitaba a alguien que no solo me representara legalmente, sino que me ayudara a atravesar el fango y salir del otro lado sin quedar manchada, sin ser aplastada, sin perder la dignidad. Y él fue justo eso, desde la primera mirada, atento pero nada invasivo, con algunas canas en las sienes, traje gris y una carpeta bajo el brazo. Cuando acudí a nuestra primera cita, apenas me sostenía, no por el dolor, sino por la sensación de vacío. Alejandro escuchó sin interrumpirme, sin tomar notas innecesarias. Solo asentía de vez en cuando. Luego dijo: «Lo tienes todo controlado. Has construido una defensa sólida. Es raro. La mayoría de mujeres en situaciones así se desorientan. Tú no». Asentí. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que no necesitaba justificarme, que no tenía que explicarme, que no tenía que parecer frágil para que alguien me comprendiera. Nuestra comunicación al principio era estrictamente profesional. Mensajes breves, correos con documentos, aclaraciones puntuales. Él siempre respondía rápido, claro, sin prometer luego, sin excusas. Y eso también lo valoré, después de tantos meses en los que todo en mi vida se desmoronaba como un columpio roto. Y entonces, un mensaje inesperado, no laboral. Hoy estabas muy serena, demasiado. No lo guardes todo dentro. Eso destroza. Quise quitarle importancia, hacer una broma, pero solo escribí: gracias. Lo intento. Y por primera vez no mentí. A partir de ahí nació un hilo cálido entre nosotros. Él me preguntaba cómo dormía, yo le preguntaba cómo le iba. Me envió una foto de su perro, un labrador mayor llamado Nata, dormido hecho un ovillo sobre una manta. Le respondí con una imagen de mi gato acurrucado junto al radiador en forma de espiral. Nunca cruzamos ninguna línea, pero había algo en eso, íntimo, sin serlo. «Eres muy fuerte», me dijo una vez en el pasillo del juzgado.
Rara vez veo mujeres que se sostienen así, sin escándalos, sin dramas, solo avanzan. Yo solo asentí. Todo lo que podría haber dicho se me quedó dentro, porque resistir no va de fuerza, va de no tener otra opción. 2 meses después de que terminara el proceso, me invitó a un concierto de música de cámara. «Te vendrá bien, todo lo vivo necesita música. Cura», me escribió. Lo pensé mucho. Decir no se había vuelto casi un reflejo, pero esta vez respondí sí. El concierto fue en una sala pequeña, con olor a madera barnizada, a viejas partituras y butacas de terciopelo. Me llevó un té en termo porque siempre hace fresco ahí, y me ofreció una manta. Nos sentamos juntos, casi sin hablar, pero me sorprendí respirando más profundo, más tranquilo. Luego vino el teatro, una obra de Chekhov. No recuerdo bien el argumento, solo su mano, reposando en el respaldo de mi butaca. No me tocaba, pero estaba cerca, y en esa cercanía había algo firme, como un ancla. Como la sensación de que, si me tambaleaba, alguien me sujetaría, sin invadir, sin decir nada, solo estando. Después vino una tarde en una cafetería. No me apetecía ir, pero fui. Comió tarta de queso y leyó una cita absurda de un antiguo caso. Yo reí de verdad, con esa risa que nace sola desde el estómago. Luego llegó su casa de campo. No era una escapada romántica, era más bien paz. Su perro corría por el césped húmedo. Yo estaba sentada en un banco, envuelta en una manta, con una taza de infusión de menta mirando el atardecer. No hablábamos, pero el silencio no pesaba, era cálido. Por primera vez en mucho tiempo sentí que vivía. No sobrevivía, no fingía, no me ponía una máscara, solo vivía. No porque me hubiera enamorado, no porque alguien viniera a remendar mi vacío, sino porque ya no había vacío. La herida se había cerrado sola, con tiempo, con atención, con honestidad. Había empezado a respirar sin miedo, a reír sin mirar atrás, a dormir sin esperar el desastre, porque ahora sabía que existo y que eso basta. El regreso de la descarriada. Había pasado casi un año, 12 meses y parecía otra vida. Ya no contaba los días, no marcaba fechas. El tiempo fluía tranquilo, sin sobresaltos, sin tormentas. Trabajaba, cocinaba, leía, iba al supermercado los sábados. Todo era simple, todo predecible, todo mío. El nombre Carmela ya no existía en mi vida. Lo borré conscientemente, sin dudas, sin mirar atrás. Como si hubiese borrado una línea escrita a lápiz y el papel hubiese quedado limpio al instante. A veces mi madre intentaba recordármela. Escribía: «Tú eres la mayor, los familiares no deben pelearse». A veces llamaban conocidos, con cuidado, con voces ajenas. «¿Te has enterado? Las cosas entre ellos no van bien. Dicen que él no es tan maravilloso. Se rumorea que espera un hijo. Luego, que ya no lo espera». Y yo escuchaba, sin sentir nada, como si hablasen de otra mujer, de una ciudad lejana, de un destino ajeno, como una película que alguien deja de fondo, pero no tiene ganas de ver. Oyes los diálogos, pero no los entiendes. Ves las caras, pero no reconoces los rasgos. Yo seguía con mi vida, tranquila, serena, sin sobresaltos. Mis tardes se parecían unas a otras: té, libro, música. A veces salía al balcón solo para ver cómo anochecía. Y en ese silencio no había soledad, sino paz. Porque después de la tormenta la paz no es aburrida, es una recompensa. Y entonces, una tarde cualquiera, cuando ya había oscurecido, cuando el agua hervía en la cafetera y el aire olía a tostadas y manzana, alguien llamó a la puerta. No con fuerza, suavemente. No esperaba a nadie. Al principio pensé que era un repartidor que se había equivocado. Me acerqué, miré por la mirilla, y el corazón me dio un vuelco. Allí estaba, Carmela,
sin maquillaje, demacrada, con un jersey viejo, el mío, el que le presté hace años, el pelo revuelto, la mirada apagada, los labios secos. Llevaba una mochila pequeña, gastada por los bordes. Estaba con los hombros caídos, como si llevara a la espalda todo su último año. Abrí la puerta. En silencio. Nos miramos unos segundos. Yo, serena, casi distante. Ella, desorientada, con los ojos llenos de lágrimas que no terminaban de caer. No habló al instante. Las palabras parecían atascadas en la garganta. Luego, al fin, murmuró. Tenías razón, es horrible. Pausa. Ha cambiado. Es frío, tacaño, un desconocido. Primero bebía, luego gritaba, luego empezó a culparme de todo. Decía que por mi culpa había perdido su vida, que lo arruiné todo, que yo era un error. Hablaba atropelladamente, como si temiera que cerrara la puerta. Ya no puedo más, susurró. Estoy cansada. No entiendo nada. Solo quiero volver a casa. La miraba sin reconocerla. No era ella. No era la que un día entró en mi habitación con la camisa de otro, sonriendo como si el mundo le perteneciera. Delante de mí tenía a una mujer rota, y si la hubiera visto así hace tiempo, quizá la habría compadecido. Pero ahora solo sentía claridad, no rabia, no venganza, no satisfacción, solo claridad, como si todo, por fin, tuviera contornos definidos. ¿Vienes a pedirme perdón? Pregunté en voz baja. Bajó la mirada. Vengo a volver, asentí. Y en ese momento, todo dentro de mí se volvió cristalino. Ni una punzada de dolor, ni una lágrima. Solo un sereno no. No porque no la quisiera, sino porque ya no tenía que salvar a nadie. Vete, Carmela, dije tranquila. Te perdono. Pero no voy a volver donde me pisotearon. Levantó los ojos. Por un instante vi algo en ellos. Incomprensión, reproche, ese ¿cómo puede ser? Infantil. Quizá había imaginado otra escena, que yo lloraría, que correría a abrazarla, que diría, lo importante es que estás viva. Pero yo ya no era aquella mujer a la que se podía manipular. Yo ya conocía el precio de las palabras. Se quedó quieta unos segundos. Los hombros le temblaron. Luego asintió lentamente. Se dio la vuelta y se fue. Sin despedidas, sin frases. Solo se fue. No cerré la puerta de inmediato. Me quedé de pie en el umbral, escuchando cómo sus pasos bajaban por la escalera, cómo crujía la barandilla, cómo se cerraba la puerta del portal. Y cuando todo quedó en silencio, eché el cerrojo. Nunca más la volví a ver, ni en fiestas, ni en entierros, ni en encuentros fortuitos del destino. Desapareció de mi vida igual que llegó, de golpe. ¿Y sabes qué? No fue triste, fue lo correcto. Porque a veces el final no es una catástrofe, es un límite. Y más allá, empieza otra vida. Final. Alejandro y yo nos casamos en primavera. No hubo banquete, ni lazos blancos, ni copas de cava. No hubo fotógrafo, ni invitados, ni vestido de boutique. Solo nosotros dos. Y una funcionaria del registro civil con ojos amables y manos un poco temblorosas, que nos entregó las alianzas y casi se equivoca con los apellidos. Yo llevaba un vestido blanco sencillo que había cosido yo misma, de una tela suave, con mangas largas y cinturón. Me quedaba perfecto. Él vino con una camisa clara y pantalones oscuros, sin chaqueta, sin corbata, el pelo algo revuelto, como si acabara de venir del viento. Sonreía. Firmamos deprisa, casi como si fuera un trámite. Pero en esa sencillez estaba todo: confianza, calma, calidez. Al salir del edificio, olía a flor de almendro. El viento pasó entre nosotros como una bendición suave. Nadie nos esperaba en la entrada, nadie lanzaba pétalos, y eso fue lo que lo hizo perfecto: felicidad, pura, silenciosa, nuestra. No estaba mi hermana, no estaba mi madre, no estaba el pasado.
Todo lo que dolía quedó más allá de esa primavera. Solo quedó el silencio, y el sol, y la certeza de que, por fin, dejé de ser la sombra de alguien, la que debe, el soporte, el cojín, el blanco. Ahora era yo, solo yo. Me despierto temprano, a veces incluso antes que él. Apago la alarma antes de que suene. Observo cómo el amanecer se cuela entre las cortinas, cómo el polvo flota despacio en un rayo de luz. Y cada vez pienso, esto es felicidad. No de la ruidosa, no de la llamativa, sino de la otra, la tranquila, la que huele a mañana. Voy a la cocina, pongo la cafetera, saco 2 tazas, corto pan. Él aparece y me da un beso en la sien. Siempre. Buenos días, susurra. Y ese susurro vale más que cualquier declaración. Antes temía el silencio. Me parecía soledad, vacío. Huía de él, con series, con trabajo, con conversaciones. Ahora el silencio es mi ancla. No hay amenaza en él, solo paz. No hay tensión. No hay alerta. No hay esa sensación de tener que estar preparada para lo peor. Solo respiración, solo café, solo unos brazos que abrazan, no que aprietan. A veces pienso, qué extraña es la vida. Lo que parecía un final resultó ser el principio. La traición que quemó hasta los huesos fue el dolor necesario para empujarme hacia la luz. Las personas que destruyeron mi mundo, con sus propias manos despejaron el terreno para uno nuevo, para un hogar donde nadie miente, para un amor donde no hay que fingir, para una vida donde no soy secundaria. Ahora lo sé, a veces el dolor no es castigo, es limpieza, un baño de fuego que te deja con la piel nueva. No sales débil, sales desnuda y fuerte. Sabes quién eres, sabes lo que quieres, y no vuelves a conformarte con menos. Solo hay que atravesarlo, sin cerrar los ojos, sin dejar de respirar, respirar a través de las lágrimas, a través de los gritos en la almohada, a través de la noche. Y si lo haces, al final hay luz, yo la vi. Ahora está en cada mañana, en su mirada, en mi respiración, en una habitación donde suena música, en un hogar donde nadie finge, donde puedes ser tú, donde puedes ser. Si estás escuchando esto es que has llegado hasta el final, has recorrido conmigo todo el camino, del amor a la traición, de la traición a la soledad, de la soledad a la calma, porque así es como sucede. Primero viene el golpe, luego el dolor, luego el vacío, y después, de pronto, llega el silencio. Y en ese silencio, por primera vez, te oyes a ti misma. Cuando el mundo se derrumba, sientes que te vas con él, que el corazón no lo va a soportar, que los días no volverán y las noches no se acabarán jamás. Pero la verdad es que cada pérdida abre una puerta. Aunque al principio solo veas escombros, aunque estés sentada en el suelo de una habitación vacía sin saber cómo seguir, aún así, la puerta ya está abierta. Solo hay que levantarse, dar un paso y decirte, sigo aquí, estoy viva y lo voy a lograr. Tenemos demasiado miedo a estar solas, tragamos demasiadas lágrimas para no herir a otros. Nos enseñaron que una mujer fuerte es la que aguanta, pero eso es mentira. Una mujer fuerte no es la que se queda callada cuando la traicionan, es la que se va, sin escenas, sin chantajes, sin gritar «vuelve». Se da la vuelta y no mira atrás. Una mujer fuerte no es una mujer fría, ni dura, ni de acero. Es la que lloró por las noches pero se levantó por la mañana, recogió el salón, se preparó un té, se miró al espejo y se dijo, «Lo has hecho bien y lo vas a seguir haciendo». A veces hay que elegir entre la paz y la mentira, entre las cenas familiares y tu propia calma, entre lo cómodo y lo verdadero. Y si tú elegiste la verdad, aunque duela, aunque implique estar sola, ya has ganado, porque la traición no mata el amor, mata la confianza,
Y si has encontrado el valor de volver a confiar en alguien, no estás rota, estás renacida. Perdonar no es olvidar. Perdonar es dejar ir el veneno, no cargar con las mentiras de otros, no alimentar dentro de ti un rencor que te marchita. Es difícil, es lento, pero se puede. Un día te despertarás y verás que ya no duele, no porque ellos hayan cambiado, sino porque tú has crecido, te has elevado por encima de esa miseria, de ese drama, de ese dolor. Dejaste de ser víctima y te convertiste en autora de tu vida. Tienes derecho a ser feliz sin dar explicaciones, sin pedir permiso, sin pensar en lo que dirán. Tienes derecho a cerrar la puerta a quienes un día te aplastaron, y no tienes por qué justificarlo, porque nadie sabe lo que tú viviste. Nadie escucha ese silencio que suena dentro de ti. Nadie, excepto tú. Tienes derecho a no perdonar, a no responder, a no ir a reuniones familiares donde sonríen los que una vez te pisotearon. Tienes derecho a no ser cómoda, a no ser la buena, a ser tú entera. A veces, para empezar a vivir, hay que quemarlo todo. Para dejar de andar en círculos hay que admitir que el círculo es una jaula y salir, aunque sea con las rodillas raspadas, aunque el corazón siga herido, salir, porque ahí fuera hay aire, hay luz, hay tú, la de verdad. No quiero que recuerdes mi historia, quiero que sientas tu fuerza. Está ahí, aunque creas que te has roto, aunque estés en la oscuridad, la luz siempre vuelve, tal vez no enseguida, tal vez primero duela, pero vuelve, y si algún día vuelves a caer, pon música, limpia el espejo, pon la cafetera, sal al balcón. Siente el viento en la piel, el olor del otoño, el latido de tu corazón. Late. Entonces estás viva, y si estás viva, todo sigue siendo posible. No dejes que la traición ajena sea tu sentencia. Haz que sea tu punto de partida, el principio. Porque lo más bonito siempre nace del vacío. Es ahí donde crece lo nuevo, lo silencioso, lo auténtico, lo limpio. Y si has llegado hasta aquí, es porque también puedes llegar al final de tu propia historia, porque no estás sola, porque en algún lugar, más allá de la ventana, ya está empezando un nuevo capítulo, el tuyo, sin mentiras, sin miedo, sin máscaras, solo tú y la vida que eliges por ti misma.